A ver, lanzo una pregunta un poco directa, para empezar. Dispara. Y si no sabes quién eres, no porque te hayas perdido, sino porque nunca tuviste permiso para hacerlo. Uf, empezamos fuerte. Esa pregunta da en el centro de una diana que además mucha gente ni siquiera sabe que tiene delante. Totalmente. Es que frases como no sé lo que quiero, no sé quién soy, O esa sensación de me adapto a todo, pero me estoy perdiendo a mí mismo. esa, justo. Se oyen por todas partes, y lo más llamativo, según los materiales que tenemos hoy, es que a menudo se dicen con un pozo de culpa, ¿no? Como si fuera un fallo personal. Como si a uno le faltara personalidad o decisión, cuando en realidad es todo lo contrario. La primera gran idea que proponen estos textos es, bueno, que hay que desmontar esa culpa. No es un fallo. No es un fallo. No, es una habilidad de supervivencia que se ha llevado al extremo. Una habilidad de supervivencia. Vale, desgranemos eso. La idea central que vamos a explorar hoy es que esa desconexión, ese no saber quién eres, no es algo innato. Para nada. Es un mecanismo aprendido, una adaptación, y el objetivo de hoy es precisamente ese, analizar cómo se forma esa identidad adaptada, conectando las ideas de Carl Jung, una figura clave que es el niño adaptado, y cómo ese niño evoluciona casi inevitablemente hacia un adulto ansioso. Ahí quería llegar. Y para entender esto, el punto de partida de Jung es fascinante. Él sugiere que nuestra identidad no se define solo por lo que, bueno, elegimos ser, Claro. sino, y esto para mí es lo crucial, por aquello que tuvimos que sacrificar para ser aceptados, los trozos de nosotros que tuvimos que cortar para encajar en el molde. O sea que lo que dejamos atrás nos define tanto como lo que mostramos. Exacto. Y aquí está la distinción clave. Adaptarse es necesario, es una habilidad social. El problema no es adaptarse. ¿Cuál es el problema entonces? El problema surge cuando esa adaptación deja de ser una estrategia puntual y se convierte en tu identidad permanente. Cuando ya olvidas cómo ser de otra manera. Como si la máscara que te pones para una fiesta pues se te quedara pegada a la cara para siempre. Esa es la metáfora perfecta. Jung lo llama escisión. Se crea como una división interna. Por un lado está la persona que vive de cara al exterior, cumpliendo expectativas, la que todo el mundo conoce. La funcional. Eso es. Y por otro, hay una parte más auténtica que se queda reprimida, silenciada, esperando a que alguien, algún día, abra la puerta. Vale, pues vamos a buscar el origen de esa escisión. Todo empieza, según las fuentes, en una figura muy concreta, el niño adaptado. Sí. Y hay que aclarar que no hablamos del niño rebelde ni del consentido. ¿A quién se refieren con esto? El niño adaptado es aquel que, de forma muy temprana, casi intuitiva, aprende que para mantener el vínculo con sus cuidadores, que para un niño es sobrevivir, básicamente, Claro, es su mundo. pues para mantener ese vínculo debe ajustarse. Aprende que su enfado, su tristeza, su necesidad de atención, que todo eso puede generar tensión, Así que aprende a no molestar. a no molestar, a ser bueno, responsable, a no dar problemas, a no enfadar a nadie y sobre todo a no pedir demasiado. No es una decisión consciente, ¿eh? Es una estrategia para asegurar el amor. Un cálculo de supervivencia emocional. Tal cual. Hay una frase en los textos que lo resume de una forma demoledora. Dice, aprendiste a ser lo que necesitaban, no lo que eras. Y esa frase es la clave de todo. Ese niño o niña no es manipulador, simplemente es un experto en leer el ambiente. Percibe qué comportamientos garantizan la calma y el afecto, ¿Y cuáles no? y cuáles ponen en riesgo ese vínculo. Así que reprime lo que no funciona y potencia lo que sí. Le funcionó en su momento, le permitió sentirse seguro. El problema es el coste que eso tiene a largo plazo. Un coste que nos lleva directamente al nudo de la cuestión. Hay una conexión que los textos marcan como casi una ley de la gravedad emocional. Sí, es casi una consecuencia inevitable. El niño adaptado se convierte en un adulto ansioso. Y aquí es donde a mí me explota un poco la cabeza, porque la palabra ansioso nos lleva a pensar en alguien caótico, disfuncional, y ya le sugieren que es justo lo contrario. ¿Cómo es posible? Esa es la gran paradoja, y es lo que hace que este patrón sea tan difícil de detectar. Este adulto ansioso no suele ser la persona que se derrumba. Al contrario, a menudo es la persona más funcional que conoces. El empleado estrella. El amigo que nunca falla, el familiar que se ocupa de todo.
Es la persona en la que todos confían. Claro, porque sigue siendo extremadamente bueno en lo que aprendió a hacer. Leer el entorno y ajustarse. Exactamente. Su radar para detectar las necesidades de los demás está hiperdesarrollado. El problema es que, aunque por fuera sea la imagen del éxito, por dentro vive con una tensión constante, motor siempre encendido. Sí, sigue aplicando el patrón infantil sin descanso. Leer, anticiparse, ajustarse. ¿Es agotador? Hay otra cita en las fuentes que me pareció brutalmente honesta. Decía, vives pendiente de no decepcionar, y te decepcionas a ti cada día. Y esa tensión, ese conflicto, esa es la ansiedad. Desde una interpretación junguiana, la ansiedad no es un trastorno que te cae del cielo, es el síntoma. ¿El síntoma de qué? Es el grito de guerra entre quien aprendiste a ser para sobrevivir y quien realmente eres. Es la energía de esa parte auténtica, la que se quedó encerrada, que empieza a golpear la puerta cada vez con más fuerza. O sea, el cuerpo diciendo, basta. El cuerpo y la psique dicen ya no podemos sostener una identidad que fue creada para proteger, pero que no es real. Vaya cambio de perspectiva. Entonces, ¿la ansiedad no es una señal de que algo va mal? No, Sino de que una parte tuya muy sana está luchando por salir. completamente. Es un mensaje del sistema diciendo, esta forma de vivir ya no es sostenible. Y el mecanismo que mantiene todo esto en marcha, el software que corre en segundo plano, es lo que los textos llaman vivir para agradar. Sí. Y lo describen no como una elección, sino como una lealtad. ¿Lealtad a qué? Lealtad al viejo patrón, a la única forma que conoces de sentirte seguro y válido. Se ha vuelto un automatismo, un reflejo, ya ni lo cuestionas. Creo que esto lo podemos reconocer todos. Esa situación en la que te invitan a un plan que no te apetece nada. Y te oyes decir, claro, qué bien. Sí, y por dentro una voz grita, ¿pero por qué he dicho eso? O cuando te piden un favor enorme y dices que sí al momento, y pasas 3 días resentido contigo. Esos son ejemplos perfectos. Otros son, por ejemplo, adaptarse a planes o opiniones hasta el punto de la incomodidad física, o justificarse en exceso por sentir algo, por necesitar ayuda. Como si necesitaras pedir permiso para existir. Totalmente. La frase de los textos es muy gráfica. Vivir para agradar es desaparecer lentamente. Y volviendo a Jung, ¿cómo llamaría él a esto? Mencionaste la máscara antes. Sí, él lo conectaría con su concepto de la persona. La persona es la máscara social que todos tenemos. Y es necesaria. Tienes una para el trabajo, otra con amigos. Como un uniforme. Exacto. El problema es cuando llegas a casa y no te quitas el uniforme. Nunca. Hasta que olvidas quién hay debajo. En estos casos, la persona del agradador, del bueno, lo ha invadido todo. Ha asfixiado al yo real. Ha asfixiado al sí mismo, que es como Jung llama al núcleo auténtico. Ya no hay nadie detrás de la máscara. La persona se ha fusionado con su función. Pero las fuentes van un paso más allá, a un concepto que me parece fascinante: las lealtades invisibles. Sí, eso es. Eso es ir más profundo. Porque no es solo agradar a la gente que tienes delante, No. es ser fiel a mandatos no verbalizados, a reglas familiares, culturales, que se heredan de forma inconsciente. Suena un poco abstracto. ¿Podemos poner algún ejemplo concreto de esas lealtades? Claro, imagina a alguien cuyos padres discutían de forma muy violenta. Ese niño puede desarrollar una lealtad invisible al mandato no causar conflictos, ¿Y de adulto evitar a cualquier tipo de confrontación? aunque sea necesaria para defenderse. Se callará, cederá siempre, no porque sea su carácter, sino porque una parte de él cree que el conflicto es destructivo. Entiendo. Otro ejemplo que mencionan es la lealtad a no ser como tus padres, si tuviste un modelo que consideras negativo. Un padre ausente, una madre crítica. Ujú. Puedes dedicar tu vida a ser lo opuesto, pero ese esfuerzo por no ser tampoco es ser tú mismo. Es una identidad reactiva. Precisamente. O la lealtad a no destacar. Si en tu familia el éxito generaba envidias, puedes sabotearte de adultos sin saber por qué. O una muy común y muy dolorosa. La lealtad a no abandonar. ¡Ah! Esa es dura. Se ven personas que se quedan en relaciones tóxicas. No se van, aunque les esté destruyendo, por una fidelidad a esa norma de no dejar a la gente atrás, a costa de abandonarse a sí mismas. La idea que lo resume es potentísima. Sigue siendo fiel a una historia que ya no te pertenece. Es una metáfora perfecta.
Estás obedeciendo las leyes de un país en el que ya no vives. Y desde la perspectiva del trauma relacional, ¿qué pasa ahí? Pues que esas lealtades son un intento desesperado por mantener el vínculo original, por pertenecer al clan. El problema es que para mantener ese vínculo externo se rompe la identidad individual y llega un punto en que el sistema, tu cuerpo, no puede más. Y es ahí cuando el cuerpo empieza a protestar, cuando manda la factura. Exacto. La protesta son los síntomas. La ansiedad, esa sensación de vacío, el agotamiento crónico, los bloqueos. O sea que el síntoma no es el enemigo. El síntoma es el mensajero. Es la señal de alarma que dice que esa lealtad se ha vuelto insostenible, que el precio de pertenecer te está costando la vida. Vale. Entonces, con todo esto, si una persona llega a ese punto de no saber quién es, la gran conclusión de los textos es que no es por falta de personalidad, No. es por falta de permiso. El permiso que nunca tuvo de niño para ser simplemente quien era. Y la recuperación entonces no es buscar una identidad, sino empezar a darse esos permisos. ¿Qué tipo de permisos? Pues permisos que suenan muy básicos, pero que para esta estructura son revolucionarios. Primero, permiso para sentir lo que sientes, sin juzgarlo. Si sientes rabia, sientes rabia. Reconocerla. Sí. Segundo, el permiso para decir no sin sentir una culpa que te haga retractarte a los 5 minutos. El permiso para decepcionar a otros. Ese me parece el más difícil de todos. Es el nivel avanzado, sin duda. Aceptar que las reacciones de los demás no son tu responsabilidad. Y finalmente, el permiso más importante, el de elegirse a uno mismo. Poner las propias necesidades en la ecuación, por primera vez. No como egoísmo, sino como supervivencia. Es un cambio de guión completo. Y aquí se recupera esa frase que enmarca todo. Te adaptaste para sobrevivir. Ahora el cuerpo te pide vivir. Y sobre este proceso me gustaría hacer una matización importante para cerrar. El camino no consiste en reinventarse. No. No, eso sería agotador y en el fondo otra máscara. Se trata más bien de recordarse. No es construir, es desenterrar. Precisamente. Es un trabajo arqueológico. Se trata de reconectar con esa parte auténtica que quedó atrás, la que fue silenciada. Escuchar sus susurros. Y, bueno, hay que decirlo, no es rápido ni fácil. Requiere valentía. Requiere una honestidad radical y la valentía para cuestionar esos patrones, para actuar de forma diferente aunque dé un miedo atroz. Es recuperar lo que ya está ahí, no inventar nada. Para terminar, hay un pensamiento final extraído de la fuente. Una invitación a la reflexión. Si esta conversación te ha removido, no es casualidad. Es esa parte de ti que se quedó atrás pidiendo por fin espacio.